Iruma es un perdedor virgen que fue vendido a un demonio por sus padres. Sin embargo, el demonio quería que fuera su nieto y todo se volvió muy extraño para él. Durante la primera asamblea de Iruma, Sullivan fue anunciado como el nuevo señor demonio y rápidamente dio un discurso ridículo que llenó a Iruma de elogios, dejándolo completamente mortificado. Después, el representante de los nuevos estudiantes, Asmodeus, fue llamado al escenario y su apariencia fue suficiente para que todas las damas de la sala empezaran a salivar. Sin embargo, los presentadores llamaron a Iruma para que diera su discurso en su lugar, y al subir al escenario, se quedó allí sin saber qué hacer hasta que Sullivan le entregó en secreto una hoja de papel con extraños encantamientos. Mientras leía las palabras, todos a su alrededor comenzaron a entrar en pánico, y cuando terminó, uno de los profesores le informó que acababa de recitar un hechizo prohibido, el cual habría hecho explotar su cuerpo si lo hubiera dicho mal. El profesor entonces comenzó a elogiarlo y cuando Iruma preguntó qué hacía el hechizo, el profesor dijo que evitaría que se tropezara y cayera durante todo el día. Después, Iruma fue al patio donde Asmodeus lo desafió a un duelo, celoso de que le hubiera robado el protagonismo. Cuando el duelo comenzó, Asmodeus lanzó una andanada de ataques de fuego contra Iruma, pero Iruma logró esquivarlos todos, saltando de un lado a otro como un mono. La razón por la que Iruma era capaz de esto era porque fue un perdedor tan desafortunado en el mundo humano que se convirtió en un maestro en esquivar cosas peligrosas, y esta extraña habilidad se llamaba la capacidad de evasión de crisis abrumadora. Cuando los estudiantes entre la multitud comenzaron a insultar a Asmodeus, este se enfureció tanto que cargó contra Iruma con una espada de fuego, e Iruma logró parar su ataque, haciendo que cayera hacia una estudiante de una manera que la habría asado. Sin embargo, Iruma logró detenerlo rematándolo con un suplex alemán, y esto convirtió a Iruma en el estudiante más popular de todos. Un tiempo después, Iruma intentaba averiguar cómo solucionar su aprieto cuando Asmodeus apareció de repente y se arrodilló, pidiendo ser el sirviente personal de Iruma. Al día siguiente, el profesor Kalego, el maestro de primer año, se paró frente a su espejo, ajustando su atuendo mientras murmuraba sobre cómo haría de la vida de Iruma una verdadera pesadilla durante el ritual de invocación de familiares programado para ese mismo día. Mientras tanto, Iruma estaba teniendo un sueño donde sus padres enviaban una versión más joven de él a todo tipo de tareas, y cuando le dijeron que sería vendido al demonio Sullivan, se asustó tanto que se despertó en el mundo real. Justo en ese momento, Sullivan apareció en su habitación y comenzó a hacer tonterías de una manera que hizo que Iruma aceptara su destino, que había sido vendido a un anciano lunático. Durante el desayuno, Sullivan le dio permiso a Iruma para atiborrarse todo lo que quisiera, e Iruma inicialmente se sintió reacio a hacerlo, al ver lo extraña que se veía la comida demoníaca, pero finalmente la probó y se sorprendió de lo deliciosa que sabía. Iruma pasó los siguientes minutos disfrutando de una comida de 5 estrellas en la mesa, y finalmente Ópera le dio un té especial para acompañar y digerir todo. Mientras lo bebía, Sullivan mencionó que era el primer día de clases, lo que hizo que Iruma derramara todo el té de su boca, y comenzó a entrar en pánico por el hecho de que los demonios lo tendrían a él de desayuno si descubrían que era humano. Iruma dijo que quería hablar con Sullivan sobre algo relacionado con la escuela, pero el viejo payaso lo interrumpió mostrándole todos los artículos escolares que había conseguido para celebrar el inicio de clases de Iruma. Sullivan luego le mostró a Iruma un pañuelo que le había hecho con un bordado especial, e Iruma se sorprendió al ver que sus manos estaban todas vendadas debido a las heridas que sufrió al hacerlo. El viejo raro entonces le mostró a Iruma un despertador demoníaco que le había comprado antes de preguntarle de qué quería hablar. E Iruma demostró ser un completo pusilánime una vez más al decir que quería ir a la escuela. Después, Iruma se fue a la escuela y Sullivan intentó hacer un video de TikTok de su viaje, pero Ópera lo arrastró de vuelta adentro. En la escuela de demonios, la presidenta del consejo estudiantil, Ameri, vio a los otros miembros holgazaneando, así que les gritó hasta que volvieron a estar enérgicos y comenzaron a saludar a cada estudiante que pasaba como robots. Cuando Iruma los vio, decidió que haría todo lo posible para no ser notado, pero esa idea se fue por el desagüe inmediatamente cuando Asmodeus apareció y se arrodilló, revelando que había estado esperando a Iruma durante 6 horas. Cuando Asmodeus se ofreció a llevar la mochila de Iruma, Iruma dijo que no era necesario, y los estudiantes alrededor quedaron atónitos por el hecho de que el chico debilucho hubiera convertido al jefe de la clase en su sirviente. Mientras caminaban hacia la clase, Asmodeus le reveló a Iruma que estaban en el mismo grupo, antes de explicar que los 163 nuevos estudiantes de la escuela se dividieron en varios grupos para prepararse para las clases, ya que no todos podían hacerlo a la vez. Luego mencionó que ese día tendrían rituales de invocación de familiares y explicó que era una tradición en Bubbles que cada nuevo estudiante invocara una bestia mágica que se convertiría en su subordinado. Añadió que el rango de los estudiantes se determinaría por la bestia mágica que pudieran invocar, y ascender en esos rangos era lo que llevaba al éxito académico en Bubbles.
Mientras explicaba, Iruma se preguntó si los familiares comían humanos. Cuando llegaron al pasillo, Asmodeus le explicó a Iruma que su rango determinaría en qué clase terminarían, y la chica que Iruma rescató durante su duelo intentó acercarse a él antes de que Kalego hiciera su dramática entrada. Kalego se presentó como su consejero de clase y también como el encargado del ritual de invocación antes de encarar a Iruma, revelando sus intenciones de deshacerse de él por todo el alboroto que causó el primer día. Kalego luego advirtió a los estudiantes que expulsaría inmediatamente a cualquiera que fallara, y mientras Iruma temblaba de miedo, las chicas de la clase comenzaron a idolatrar intensamente a su profesor, ya que las chicas aman perdidamente a los chicos malos. Luego reprodujo un video que explicaba los pasos que debían seguir para invocar a sus familiares, y lo destruyó antes de que terminara su lección. Cuando una estudiante intentó hacer una pregunta, la interrumpió de inmediato y reveló que un familiar que desobedeciera a su amo sería sometido al castigo más brutal imaginable. Durante el ritual, Kalego les ordenó que se alinearan de manera ordenada, y Asmodeus se ofreció a atacarlo por toda la animosidad que mostraba hacia Iruma, pero Iruma lo rechazó de inmediato. Un tiempo después, un grupo de estudiantes invocó a sus familiares y cuando Asmodeus realizó el ritual, todos observaron en shock cómo una aterradora criatura parecida a un dragón llamada Serpiente Gorgona apareció como su familiar. Kalego no se sorprendió por esto, ya que sabía que el linaje de Asmodeus estaba lleno de fenómenos superpoderosos, y se preguntó cómo Asmodeus perdió contra Iruma cuando tenía ese nivel de poder. Cuando fue el turno de Iruma de invocar un familiar, los estudiantes observaron con anticipación, e Iruma se dio cuenta de que finalmente sería libre del mundo demoníaco si lo expulsaban después de fallar el ritual. Kalego se molestó por el hecho de que Iruma se viera confiado porque le recordaba a Sullivan, a quien despreciaba por burlarse de él en múltiples situaciones. Sin embargo, cuando Iruma realizó el ritual, su sangre humana entró en contacto con el escudo de Kalego en el papel de invocación, lo que provocó que Kalego fuera invocado como su familiar. Nadie podía creer lo que veían, y cuando Kalego se quedó atascado a mitad del círculo mágico, Iruma intentó ayudarlo, pero terminó empujando su mitad inferior al círculo de invocación, lo que hizo que se transformara en un pájaro de aspecto extraño que ahora era el familiar de Iruma. Cuando Kalego se dio cuenta de lo que había pasado, se desmayó inmediatamente de la vergüenza, y todos los estudiantes de la sala comenzaron a alabar a Iruma por lograr una hazaña que nunca antes se había hecho. Asmodeus lo elogió por vengarse del profesor gruñón de una manera vergonzosa, pero Iruma dijo que fue solo un accidente, y Kalego intentó amenazar a Iruma para que anulara el contrato, pero inmediatamente fue golpeado por un rayo debido a la regla que prohibía a los familiares desobedecer a sus amos. Cuando Iruma y Kalego le contaron a Sullivan sobre su situación, él dijo que estaban unidos por un año y que intentar anularlo antes de ese tiempo solo los mataría a ambos. Al escuchar esto, Kalego se desmayó de vergüenza una vez más, y después se quedó postrado en cama el resto del día mientras Iruma ganó aún más popularidad en la escuela por ser el primer demonio en invocar a otro demonio como familiar. Mientras Iruma y Asmodeus caminaban a la escuela al día siguiente, todos los estudiantes miraban a Iruma como si fuera Michael Jackson, y llegaron a un lugar donde Asmodeus asustó muchísimo a un grupo de estudiantes usando a su familiar solo para abrirle paso a Iruma. Justo en ese momento, una chica extraña llamada Clara salió volando de una de las habitaciones y cuando Iruma intentó hablar con ella y Asmodeus lo detuvo, de repente comenzó a molestar a Iruma con preguntas, dejándolo sin palabras mientras volvía a jugar con unas cajas que había apilado en la zona. Mientras ella apilaba cajas, Asmodeus le explicó a Iruma que Clara tenía fama de ser una amenaza excéntrica, el tipo de bicho raro pegajoso que todos en la escuela intentaban evitar. Justo en ese momento, uno de los profesores apareció y los ató a los tres juntos antes de levitarlos afuera junto con sus loncheras. En el patio de la escuela, Clara sacó un montón de equipo extraño que tenía y les preguntó a Iruma y Asmodeus si querían jugar con ellos. Asmodeus le dijo a Iruma que debían huir, pero luego Clara le mostró a Iruma un dibujo de un árbol que había hecho y le rogó que se quedara. Una vez más, Iruma demostró ser un blando ante una cara de cachorro, actuando como un perro en un árbol para ella, y después le pidió a Asmodeus que interpretara un papel en su tonto drama, pero él se negó al instante. Sin embargo, cuando Iruma le dijo que se uniera, él cedió al instante y comenzó a jugar a rol con ellos. Pasaron las siguientes 2 horas recreando cada escena de relleno de Naruto juntos, y su tiempo de juego finalmente llevó a Iruma a una habitación sellada con más cerraduras que el Área 51, haciéndole preguntarse qué había dentro. Después de jugar un poco de Kuroko no fútbol con Clara, Iruma y Asmodeus estaban agotados, así que ella sacó algunos bocadillos para ellos de una extraña bolsa que llevaba. Cuando Iruma preguntó qué era la bolsa, ella dijo que era la habilidad especial de su familia, que le permitía hacer aparecer cualquier cosa que hubiera visto antes.
Justo en ese momento, un estudiante llamado Yoki apareció junto con sus dos amigos tontos, y cuando llamó a Clara, ella corrió inmediatamente a jugar con él. Yoki le dio una palmada en la cabeza mientras le preguntaba si tenía nuevos dueños, y esta pregunta dejó a Iruma confundido. Luego le pidió algo de jugo, así que Clara creó un poco usando su bolsa y se lo dio a Yoki y a sus amigos, quienes se rieron de ella mientras se alejaban. Después de que se fueron, Iruma le preguntó a Clara quiénes eran, y la cabeza de huevo le contó cómo siempre les daba cosas cuando se lo pedían, y también cómo la hacían hacer las cosas más vergonzosas porque era demasiado tonta para rechazarlos. Luego afirmó que Iruma y Asmodeus eran las primeras personas que realmente jugaban con ella, y le pidió a Iruma que jugara con ella de nuevo alguna vez. Iruma aceptó de inmediato, pero cuando ella sugirió seguir jugando a rol con ellos, Iruma dijo que ya habían hecho suficientes tonterías por el día. A la mañana siguiente en la escuela, Clara invocó otra tanda de objetos extraños de su bolsa durante el recreo, y después de jugar un rato con Iruma y Asmodeus, les dio algunos bocadillos que también había manifestado de su bolsa. Un rato después, Clara caminaba por el pasillo cuando escuchó a Yoki y a sus amigos hablar de lo estúpidamente ingenua que era, y de cómo Iruma pronto la dejaría cuando se cansara de ella. Mientras escuchaba, dijo en voz baja que ya lo sabía, y luego regresó al patio de juegos donde asustó a Iruma con un salto. Ella entonces creó un montón de bocadillos y juguetes de su bolsa mientras le pedía a Iruma que jugara con ella de nuevo. Pero Iruma dijo que no los quería. Antes de que Iruma pudiera decir más, Clara comenzó a llorar mientras hablaba de cómo todos se cansaban de ella y ya no querían jugar con ella. Iruma intentó explicar, pero ella se negó a escuchar mientras seguía hablando de lo tonta que era, que tenía que dar cosas a la gente para que jugaran con ella. Así que Iruma la detuvo, tomándole la mano y diciéndole que quería jugar con ella incluso sin esas cosas. Sus palabras dejaron a Clara sin habla, y él fue aún más allá al decir que se había divertido mucho jugando con ella. Continuó su discurso sobre el poder de la amistad, diciéndole que le gustaba el hecho de que ella siempre se excedía y luego le preguntó si volvería a jugar con él. Esto hizo que la cara de Clara se pusiera roja y ella comenzó a saltar al azar como un mono mientras decía alegremente que era la primera vez que alguien le decía esas palabras. Justo en ese momento, Yoki apareció para pedir otra bebida, e Iruma intentó evitar que fuera con ellos, pero ella le dijo con una sonrisa astuta que viera lo que estaba a punto de hacer. Luego, aplastó a Yoki contra el suelo usando una máquina expendedora que había creado, y le dijo que podía conseguir todas las bebidas que quisiera de ella si pagaba. Algunas horas después, Asmodeus llegó y le dijo a Iruma que había logrado que Yoki y su pandilla dejaran de molestar a Clara, pero Iruma notó algunas marcas de quemaduras en su atuendo que mostraban que había hecho mucho más que solo hablar. Cuando Iruma salió de su casa a la mañana siguiente, vio que Clara y Asmodeus lo esperaban junto a su puerta, y Sullivan dijo que estaba complacido por el hecho de que hubiera hecho nuevos amigos. Sin embargo, Iruma dijo que no estaba seguro de que fueran amigos porque no sabía cómo se sentían realmente con él, y luego se preguntó si estaba bien que demonios y humanos fueran amigos. De camino a la escuela, Asmodeus sugirió que fueran a la cafetería, ya que no tenían planes concretos para el día, e Iruma estaba nervioso porque, hasta ahora, había sido un perdedor incapaz de hacer amigos. Cuando llegaron a la cafetería, se quedaron mirando el enorme menú, y cuando Iruma preguntó por unos escudos asignados a cada fila de comida, Asmodeus explicó que la comida que podían pedir en Bubbles dependía de su rango. Cuando Iruma y la pandilla se sentaron a comer, su mesa se inundó de repente con todo tipo de comida, y cuando Asmodeus preguntó a los sirvientes al respecto, revelaron que era un grupo de estudiantes de aspecto espeluznante quienes habían pedido 50 porciones para ellos. Asmodeus quería añadir a los bromistas tontos al menú del restaurante, pero antes de que pudiera pedir permiso a Iruma, el tonto de pelo azul ya se había comido todo lo que había en su mesa. Después de un par de pedidos más de Iruma, el chef se desplomó de agotamiento, y justo en ese momento, un miembro del personal que trabajaba en la librería arrastró a Clara y explicó que su habilidad para replicar cosas que había visto era equivalente a robar. Kalego luego entró en la habitación y comenzó a regañar a todos hasta que se encontró con Iruma. Le advirtió a Iruma que no se le subieran los humos por haber logrado domarlo, y luego Clara comenzó a molestarlo con preguntas sobre su relación amo-sirviente. Mientras se aferraba a Kalego, le dio a Iruma algunas instrucciones y cuando él las siguió, Kalego se transformó en su forma de pájaro, lo que hizo que ella se burlara de él. Antes de que Iruma pudiera deshacer el hechizo, el tendero los echó por robar, y cuando salieron, el trío de cabezas de huevo compartió un helado mientras expresaban su deseo de estar juntos en la misma clase. Iruma entonces les preguntó si podía llamarlos amigos, y cuando actuaron como cerebros de pollo, se dio cuenta de que no tenían ni idea de lo que eran los amigos. Después de que les explicó el concepto de amistad, se pelearon por quién era el mejor amigo de Iruma, e Iruma esperaba que las cosas se mantuvieran alegres entre ellos a medida que avanzaban. Mientras tanto, Sullivan estaba teniendo una reunión de profesores en Bubbles, y decidió que Iruma, Clara y Asmodeus serían colocados en la clase de inadaptados para niños problemáticos.
A la mañana siguiente, después de devorar un desayuno lo suficientemente grande como para avergonzar a Luffy, Sullivan informó alegremente a Iruma que lo había inscrito en una clase especial, supuestamente para ayudarlo a cumplir su sueño de seguir siendo un personaje secundario discreto. Cuando escucharon a Clara y Asmodeus esperándolo junto a la puerta, Sullivan reveló que también los había puesto en la clase de inadaptados, e Iruma se preguntó qué era realmente la clase de inadaptados. De camino a la escuela, Iruma compartió las buenas noticias con sus amigos y también les dijo que la clase de inadaptados en la que los habían puesto era una clase llena de muchos alborotadores. Asmodeus dijo que estaba bien siempre y cuando estuvieran en la misma clase, y luego le preguntó a Iruma por qué siempre iba caminando a la escuela en lugar de volar. En respuesta, Iruma preguntó si Asmodeus y Clara podían volar. Y Asmodeus respondió que todos los demonios podían volar antes de suponer que Iruma solo estaba tratando de ejercitar sus piernas. Unos minutos después, los estudiantes miraban sus clases asignadas en el tablón de anuncios y mientras Clara celebraba el hecho de estar en la misma clase que sus amigos, Iruma se molestó por el hecho de que la lista de la clase de inadaptados fuera demasiado llamativa. Después fueron a un edificio llamado la Torre del Primer Año, y mientras caminaban por el pasillo, vieron una extraña flecha brillante que Asmodeus dijo que estaba destinada a guiar al estudiante de honor, Iruma, a su clase. Mientras seguían la flecha, Iruma notó que la escuela se parecía mucho a una escuela normal, y comenzó a ilusionarse con la experiencia porque sus padres en el mundo humano nunca se molestaron en enviarlo a una escuela. La flecha los llevó fuera del edificio y a una cueva subterránea que tenía un montón de apestosos jugadores de Fortnite y bolsas de basura junto a la escalera. Finalmente llegaron a una puerta que tenía varias señales de advertencia y cuando Iruma la abrió, un enjambre de trampas mortales comenzó a dispararle armas. Iruma esquivó todos los ataques gracias a su abrumadora capacidad de evasión de crisis, y esto hizo que todos los estudiantes de la clase le cantaran alabanzas. Cuando algunos de ellos comenzaron a hablar de sus ganancias de apuestas, Asmodeus preguntó qué estaban haciendo, y ellos explicaron que habían apostado sobre cuántas armas golpearían a Iruma. Dijeron que era el primer estudiante que los esquivó todos y luego mencionaron que otro estudiante logró atrapar todas las armas. Justo en ese momento, el atrapador de armas del que hablaban apareció y se presentó como Sabnok antes de afirmar que su físico de Goku lo hacía el candidato perfecto para convertirse en el Rey Demonio. Luego dijo que se convertiría en algo llamado Yod antes de ser el Rey Demonio, y cuando Iruma preguntó qué era un Yod, reveló que era el rango demoníaco más fuerte. Continuó parloteando audazmente sobre cómo iba a convertirse en el Rey Demonio, y destrozó una espada mientras afirmaba que odiaba a cualquiera que estuviera por encima de él en rango. Un estudiante luego reveló que fue enviado a la clase de inadaptados porque desafió a un profesor a una batalla, y explicó que pensaba que desafiar a un profesor era la mejor manera de ascender en los rangos. Sabnok luego mencionó que Iruma no sabía qué era un Yod mientras cuestionaba su identidad como demonio, pero Asmodeus le dijo que se callara para demostrar su superioridad. Sabnok mencionó que Asmodeus invocó una serpiente gorgona como familiar, y reveló que él invocó a la criatura llamada Achelby, que era una criatura dragón mucho más grande. Luego dijo que Asmodeus ya no era apto para ser su rival, ya que se había convertido en el esclavo de Iruma. Pero Asmodeus argumentó que era amigo de Iruma y no su esclavo. Todos en la clase se preguntaron qué era un amigo, así que con un toque de cursilería, Asmodeus les explicó el concepto de amistad de manera dramática. Colego apareció con su humor gruñón habitual, deteniendo todas las trampas con magia y mandándolos a callar. Cuando Clara preguntó si era su profesor, Colego dijo que lo asignaron allí porque Iruma y sus amigos, sin saberlo, lo incriminaron por robar en una tienda el día anterior. Luego pasó lista y les dijo a todos que salieran del aula para determinar sus rangos. Afuera reveló que su primera lección era correr hasta la bandera al final del valle, explicando que sus rangos se decidirían por el examen de invocación de familiares que harían junto con esa carrera. Luego reveló que su objetivo era conseguir una bandera en la cima de una colina cubierta de musgo más allá de ese valle, lo que dejó a Iruma atónito. Encendió una pantalla que les explicaba el recorrido, y Asmodeus notó que el Valle Degollador era más corto, pero más peligroso que los otros. Allego destruyó la pantalla. Sabnok estaba decidido a ir por el Valle Degollador, pero Calago dijo que el único camino aceptable era el Valle del Canto. Cuando Sabnok preguntó por qué, respondió que era porque el guardián del Valle Degollador había estado de mal humor últimamente. Iruma preguntó qué era el guardián del Valle Degollador, y Calego explicó que era una enorme bestia mágica que gobernaba el valle, añadiendo que no podía garantizar la seguridad de nadie que siguiera ese camino. Cuando la carrera empezó, todos los estudiantes despegaron con sus alas, dejando a Iruma atrás. Calego expresó todo el odio amargo que lleva sin esfuerzo, empujando a un Iruma sin alas por el acantilado. Después los observó por una pantalla. Al ver a Kamui intentando sin éxito ligar con Elisabetta, cambió de canal.
vio a Jazz, Goemon y Schneider siendo atacados por pájaros tras intentar robar sus huevos. Al cambiar de canal, vio a Asmodeus volando por el recorrido y usando su serpiente gorgona para quemar plantas mortales que lo atacaban. Justo entonces, Asmodeus notó que Clara estaba en su espalda y se quedó atónito al ver a Sabnok volar hacia el Valle Degollador. Sabnok voló por los vientos mortales del Valle Degollador, decidido a matar al guardián del valle y convertirse en señor demonio. Colego, que observaba tras la pantalla, lo dio por muerto. Colego intentó buscar a Iruma por el monitor, pero no lo encontró porque un cuervo lo llevaba en una parte baja del valle. Iruma se resignó a ser comida de cuervo, y de repente el cuervo lo soltó en el aire antes de irse volando. Mientras tanto, Asmodeus salvó a Clara de unas plantas peligrosas y empezó a preguntarse dónde estaba Iruma. Finalmente, supuso que Iruma había elegido ir por el Valle Degollador con Sabnok, pero Iruma en realidad fue arrojado frente a una criatura pájaro gigante que notó que estaba herida. Para calmar a la criatura, Iruma le mostró cómo pensaba curarla. Justo cuando iba a cubrir la herida del monstruo, su sangre cayó en ella, haciendo que sanara por completo. Esto le hizo darse cuenta de que la sangre humana podía curar demonios, haciéndolos muy valiosos. Justo entonces, el monstruo arrojó a Iruma a su espalda y se fue volando con él. Sabnak estaba siendo zarandeado por el guardián del Valle Degollador y se dio cuenta de que este podría ser su final. Mientras el monstruo pájaro surcaba el aire, Iruma entró en pánico por su velocidad ridícula y empezó a preguntarse si planeaba dejarlo directamente en la meta. Sin embargo, vio señales de peligro en la zona que lo hicieron entrar en pánico al darse cuenta de que ese pájaro podría haber sido pagado para matarlo. Mientras tanto, el guardián del Valle Degollador golpeó tan fuerte a Sabnok que este consideró iniciar una granja en lugar de ser señor demonio. Pero activó su habilidad de linaje, creación de armas, mordiendo la placa de oro de su collar, invocando un hacha dorada gigante que usó para cargar contra el monstruo. Cuando Sabnok era joven, encontró un pergamino demoníaco y su hermano mayor le dijo que su destino era ser el rey demonio. Sabnok también recordó su promesa a su hermana pequeña enferma de convertirse en rey demonio a toda costa, y esto le dio la motivación para atacar al monstruo en la cabeza. Luego afirmó que la razón por la que quería ser el rey demonio no era por promesas a sus hermanos, sino porque era lo más genial del mundo. Habló de su sueño de trascender los límites mortales y convertirse en el jefe final de la masculinidad, antes de morder la placa de plata de su collar para invocar una espada plateada, que usó para atacar al monstruo de nuevo. Imitó todos los movimientos de Asta, pero el monstruo le quitó la espada y lo envió volando de nuevo. En el suelo recordó cómo veía a su hermano soldar sus armas y dijo que se negaba a ser un demonio patético como él, que nunca se esfuerza por ser mejor. Sabnok se levantó y dijo que cumpliría su voluntad hasta el final. Justo cuando el guardián iba a dar el golpe final, Iruma apareció frente a él. Cuando el guardián detuvo su ataque, Iruma y Sabnok quedaron atónitos, pero luego vieron que la criatura pájaro que Iruma había hecho amiga le explicaba algunas cosas al guardián. Cuando Sabnak preguntó qué hacía Iruma allí, Iruma dijo que saltó del monstruo pájaro que montaba para salvarlo. Se dieron cuenta de que la criatura pájaro era la cría del guardián del Valle Degollador, e Iruma le dijo al guardián que todo estaba bien porque la pata de su cría ya estaba curada. Cuando Sabnat intentó atacar de nuevo a las criaturas pájaro, Iruma le dijo que bajara su arma. Al ver que estaban desarmados, el guardián se inclinó en agradecimiento a Iruma. Mientras tanto, Asmodeus y Clara llegaron al destino. Cuando Asmodeus preguntó por Iruma, Caligo le dijo que él fue el primero en llegar a la meta y Clara la segunda. Horas después, todos los estudiantes llegaron a la meta, excepto Iruma y Sabnok. Caligo tachó el nombre de Iruma de la lista, asumiendo que estaba muerto. Caligo quería anunciar los rangos, pero Asmodeus lo detuvo recordándole que Iruma aún no había llegado. Caligo respondió que los que no regresaran serían abandonados y justo entonces vieron al guardián del Valle Degollador acercándose a ellos. Caligo les dijo que se apartaran mientras él lo combatía con magia, pero luego vieron a Iruma montado sobre él junto a Sabnok, lo que dejó a todos sin palabras. Después de que el guardián se fue, Caligo envió a Iruma y Sabnok a reflexionar y luego invocó algo llamado Búho de Rango que había estado examinando cada uno de sus movimientos. Les dijo a los estudiantes que metieran la mano en su vientre para recoger una insignia de rango, antes de decir que Iruma y Sabnok, que llegaron últimos, serían los últimos en elegir sus insignias. Sabnok empezó a enfadarse por el castigo, así que Iruma lo calmó, recordándole que habrían sido expulsados si las cosas hubieran ido peor.
Sabnok luego mencionó que no lo habría logrado solo y agradeció a Iruma por ayudarlo antes de disculparse por su rudeza anterior. Luego afirmó que Iruma era su rival por el trono del señor demonio a partir de ese día, y Caligo interrumpió su conversación diciéndoles que fueran al final de la fila. Cuando Asmodeus eligió su insignia, todos los estudiantes de la zona quedaron atónitos al ver que estaba en un rango de clase media llamado Dalit, un rango que muchos de sus superiores aún no estaban cerca de alcanzar. Los otros estudiantes también recogieron sus insignias. Cuando Asmodeus vio que Clara estaba en el rango directamente debajo del suyo, llamado Gimel, empezó a cuestionar cómo una cerebrito como ella logró tal rango, lo que hizo que Caligo explicara que la suerte también era una habilidad. Cuando Sabnath recogió su insignia, todos se sorprendieron de que terminara en el segundo rango más bajo, llamado Bet. Supusieron que fue porque quedó en último lugar en la carrera. Sin embargo, Sabnath no se inmutó por este bajo rango, pues solo lo vio como combustible para su sueño de escalar posiciones y convertirse en el rey demonio. Iruma fue el último en acercarse al búho de rango, y todos observaron con expectación mientras Iruma recogía su rango. Colego entonces empezó a decir a Lead y Jazz que no había forma de que Iruma pudiera influir en el búho de rango, ya que era solemne y veraz. Justo cuando afirmó que el búho no había emitido un sonido en más de un siglo, el búho gritó como si se hubiera golpeado el dedo pequeño del pie y salió volando, dejando a Iruma sin insignia. Los estudiantes notaron un anillo en la mano de Iruma que emitía un aura ominosa. Cuando Sabnok lo vio, recordó que su hermano le había dicho que el próximo rey demonio descendería de una tierra extranjera y tendría un anillo de oro de Salomón en su mano derecha. Iruma intentó quitarse el anillo, pero no salía. Cuando intentó pedir ayuda a sus compañeros, todos saltaron lejos antes de que él se diera cuenta de que un monstruo de sombra sobresalía del anillo. El monstruo de sombra lanzó un grito tan fuerte que todos en la escuela se taparon los oídos. Cuando Led notó que a Iruma no le afectaba el grito, le dijo que detuviera al monstruo. Iruma intentó acariciarlo y Clara lo apoyó cantándole una nana que el monstruo terminó disfrutando. Cuando Sabnath intentó detenerlo, lo derribó con un solo toque, y Asmodeus intentó ayudar, pero le drenaron la magia de la misma manera. Cuando Colego intentó mirarlo más de cerca, tuvo una visión donde su mano era arrancada, y se dio cuenta de que el monstruo lo estaba amenazando, así que decidió que había que lidiar con él de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera detener al monstruo, Sullivan hizo una aparición sorpresa, deteniéndolo, y luego envió fácilmente al monstruo de sombra de vuelta al anillo antes de revelar que el anillo de Iruma se llamaba el Anillo Alimentador Glotón. Dijo que podía almacenar los poderes mágicos del usuario, añadiendo que devoraría la magia de cualquiera cuando se vaciara. También reveló que el anillo no podía quitarse bajo ninguna circunstancia, antes de susurrarle a Iruma que eso pasaba porque él era humano. Mucho después, Iruma se alegró de ver que le habían dado el rango más bajo, a Lev, pero Asmodeus estaba molesto porque sabía que solo obtuvo ese rango bajo porque no se había medido correctamente. Tiempo después, Ameri hojeaba artículos de periódico sobre las recientes escapadas de la clase de inadaptados, y un estudiante en particular, Iruma, captó su atención. Mientras tanto, Sullivan se fue en un carruaje, feliz de haber recibido por fin el carruaje personalizado que pidió para llevar y traer a Iruma de la escuela. Cantaba alegremente mientras aceleraba por las calles, e Iruma estaba molesto por el hecho de que destacaba de camino a la escuela. Cuando le preguntó a Iruma cómo iba el viaje, Iruma dijo que bien, pero luego notó el anillo en su dedo y sintió que la magia que le había quitado a Sullivan sería suficiente para mantener a raya al monstruo por un tiempo. Cuando Iruma vio a un grupo de demonios hablando de cuánto les encantaba comer humanos, Iruma decidió que se mantendría fuera de la vista. Pero al llegar a la escuela, Opera desplegó una alfombra roja mientras anunciaba la llegada de Iruma. Justo entonces, Asmodeus llegó y empezó a alabar a Iruma como de costumbre, hasta que una alfombra enrollada con Clara dentro le golpeó la cara. Cuando Asmodeus y Clara empezaron a pelear, Sullivan le entregó a Iruma su mochila y un teléfono para que pudiera contactarlo. Sin embargo, Iruma desapareció del lugar de las viejas bolsas de pelo porque no soportaba más la vergüenza. Durante la clase, Kalego pasó lista y luego informó a Iruma que comenzaría clases con otros profesores ese día, advirtiéndole que evitara comportamientos insolentes como no responder a su nombre cuando lo llamaran. Kalego luego miró de reojo a Sabnok, mientras también decía que debían evitar acciones tontas como desafiar a sus profesores a duelos, y luego les dijo a todos que se dirigieran hacia la torre de clases. Después, Iruma y sus compañeros asistieron a varias clases con diferentes profesores y finalmente fueron a la torre de botánica, donde la profesora Susie anunció que aprenderían sobre algo llamado diabotánica. Luego les dijo que usarían magia para hacer florecer las flores, e hizo una demostración diciendo un hechizo a un pequeño brote que lo convirtió en una hermosa flor.
Después explicó que podían usar esa flor para dar forma a su magia y les dijo a todos que comenzaran el experimento. Pichiro y Kamui intentaron hacer crecer sus plantas, pero nada pasó, así que Suzy explicó que necesitaban visualizar cómo querían que fuera la flor en su mente antes de decir el hechizo. Iruma sabía que no podía producir una flor al no tener magia, pero decidió tomar la lección en serio para no destacar. Iruma vio entonces a unos cerebros de pez en la zona mirándolo, y Asmodeus reveló que eran estudiantes de cursos superiores que venían a verlos porque sus rangos acababan de ser anunciados. También notaron a algunos miembros del consejo estudiantil en la zona y empezaron a preguntarse qué eran, antes de que el idiota narcisista Sabnok afirmara audazmente que estaban allí para verlo a él, porque era el futuro señor demonio. Sabnok luego usó el hechizo en la planta y esta creó una pequeña flor monstruosa que empezó a comerse la maceta, y Suzy le dio una B más por sus esfuerzos. Sin embargo, Asmodeus llamó la atención de todos hacia la flor ardiente que había creado, y Suzy le dio una A+, lo que lo hizo empezar a presumir de ser más hábil con las llamas que el señor del fuego Ozai. Sabnok lo cayó echándole agua a su flor, y, en respuesta, Asmodeus le lanzó un ataque de fuego. Cuando Sabnok esquivó el ataque, ambos empezaron a enfrentarse hasta que Suzy creó unas enormes raíces mágicas que los sujetaron a los dos, diciéndoles que guardaran su inútil pelea para después de clase. Luego dijo que era hora de ver las otras flores. Jazz creó una flor con muchos tesoros, mientras Lid hizo una con una ruleta en su pétalo. Kimui creó una flor tan sospechosa que tuvo que ser censurada, y Schneider manifestó una flor con un pergamino en el centro. Gammon logró crear una versión floral de Avatar Aang, mientras Elisabetta hizo una flor tan encantadora que el chico empezó a salivar por ella. Orori creó una hermosa flor azul, mientras la flor de Picarro se manifestó como una enorme nube de espuma en la que él dormía. Iruma quedó impresionado por todas sus creaciones, pero al revisar la flor de Clara, vio que estaba tan deforme que podría haber protagonizado un manga de Junji Ito, y todos empezaron a comentar lo mal que se veía. Iruma visualizó un cálido cerezo en flor mientras aplicaba su magia a la planta, y aunque no esperaba que nada sucediera, su anillo se activó de repente, haciendo que la planta emitiera una luz azul que cubrió toda la habitación. Cuando Iruma llamó a Sullivan para preguntarle, Sullivan dijo que Iruma ahora podía usar magia gracias a la que había almacenado previamente en el anillo, pero le advirtió que no la usara porque no tenía la capacidad de control. Justo entonces, la planta creció hasta convertirse en un árbol masivo que destruyó el techo del edificio, y cuando Sullivan miró por la ventana, vio un cerezo gigante en flor que cubría toda la zona. Uno de los miembros del consejo estudiantil fue a informar del problema a Mary, y a Mary le dijo que el cerezo en flor solo existía en el mundo humano antes de revelar su intención de tener una conversación seria con Iruma. Horas después, Mary derribó a un grupo de delincuentes feos que causaban caos en el pasillo de la escuela. Mientras se alejaba, su asociado empezó a hablar de cómo creían que los humanos eran solo una superstición. Pero Mary sabía que los humanos existían. De hecho, tenía la teoría de que Iruma era humano, y cuando regresó a su oficina, abrió un pasaje secreto que contenía textos prohibidos con registros de los acontecimientos del mundo humano. Al abrir uno de los libros, vio que era un manga romántico vergonzoso llamado Recuerdos del primer amor, e inmediatamente empezó a emocionarse con él, ya que a las chicas les encanta esa basura. Se dio cuenta de que los personajes principales estaban enamorados y no pudo evitar seguir leyéndolo. Después de leer el manga durante las siguientes horas, salió corriendo de la sala del consejo estudiantil. Mientras tanto, unos conserjes de la escuela lograron manipular a Iruma para que aceptara limpiar por ellos, pero justo cuando iba a empezar, Asmodeus quemó el montón de bolsas de basura por él. Justo entonces, Clara también apareció con algo de basura y tropezó con una roca, haciendo que la basura se derramara sobre ellos. Asmodeus le gritó que se fuera a casa e Iruma le dijo que se fuera él también mientras guardaba las herramientas de limpieza. De camino a guardar las herramientas de limpieza, chocó con Amari en el pasillo. Cuando él extendió su mano para ayudarla a levantarse, ella recordó una escena similar de su manga, lo que hizo que su corazón empezara a latir incontrolablemente. Luego le preguntó a Iruma su nombre y cuando él se lo dijo, ella le agarró la cara y llegó a la conclusión de que definitivamente era un humano. Mientras Iruma miraba su expresión furiosa, no pudo evitar preguntarse en qué tipo de problema se había metido. Mary, por su parte, respiró hondo, recordándose que si alguien descubría un humano en el inframundo, el caos estallaría más rápido que un hechizo de chismes. Decidió contactar a su padre, jefe de la policía de seguridad demoníaca, para que Iruma fuera arrestado y enviado a una instalación adecuada, pues sentía que era su responsabilidad como presidenta del consejo estudiantil purgar cualquier cosa que perturbara la paz de la escuela.
Iruma pensó que estaba muy enojada por haber chocado con ella, así que intentó disculparse, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera hacerlo, porque su cabeza estaba llena de novelas románticas y pensó que él intentaba ligar con ella como el chico de su manga. Lo vio como una persona peligrosa y decidió que no se perdería ni un solo movimiento suyo, así que cuando él se inclinó para disculparse, ella copió su movimiento. Esto creó una situación incómoda entre ellos y la mente de Amerie seguía en la fantasía, pues pensó que él intentaba tomarle las manos para enamorarla. Justo entonces, el manga de Amerie se le cayó del bolsillo, e Iruma lo recogió de inmediato y empezó a revisarlo. Expresó cuánto le encantaba ese manga, pero él sabía que en realidad había sido asistente en ese manga mientras estaba en el mundo humano. Amerie estaba a punto de decirle sin rodeos que era humano, pero entonces él leyó una escena del manga y Amerie quedó atónita por el hecho de que él pudiera entender las palabras de sus supuestos textos prohibidos. Iruma preguntó cómo consiguió una copia del manga y estaba a punto de delatarse con otra pregunta tonta antes de que Amerie lo interrumpiera pidiéndole que le leyera algunos diálogos del manga. Después de que lo leyó, ella lo arrastró a su oficina. Iruma pensó que iba a arrancarle sus joyas, pero al llegar, ella preparó una fiesta de té y le pidió que le leyera el manga en voz alta. Iruma se dio cuenta de que ella le pedía eso porque los demonios no podían leer el lenguaje humano, pero sintió que leerlo expondría a su humanidad. Sin embargo, Iruma no podía negarse a una petición, ni siquiera para proteger su propio secreto, así que cuando Amerie le pidió que lo leyera, él accedió de inmediato. Leyó hasta el punto en que el chico principal invitó a salir a la chica principal, lo que hizo que Amerie le preguntara qué era una cita. Después de explicarle qué era una cita, Iruma continuó su lectura, y Amerie se lo pasó en grande escuchándolo hasta que llegaron al final del volumen. Iruma entonces notó lo oscuro que estaba afuera y también que había recibido casi 1.000.000 de llamadas perdidas del abuelo Sullivan. Amerie de repente le arrebató el teléfono y puso su número antes de decirle que fuera a su oficina cada vez que ella lo convocara. Ella añadió que debía ir solo sin decirle a nadie y luego finalmente se presentó. Mientras Iruma caminaba a casa, estaba confundido por la experiencia que acababa de tener con Amerie, pero se dio cuenta de que se había divertido mucho durante la lectura del manga. Mientras tanto, Amerie ya estaba segura de que él era un humano, pero su cerebro se había podrido por todas las novelas románticas que había leído, así que decidió no tomar medidas hasta que terminaran de leer todos los volúmenes de Recuerdos de Primer Amor. Más tarde esa noche, Iruma recibió un mensaje de Asmodeus informándole que la presidenta del consejo estudiantil quería hablar con él, y se preguntó si estaba en problemas porque no tenía idea de que la presidenta era en realidad su compañera otaku, Amerie. A la mañana siguiente, Iruma le dijo a Opera que no sacara el carruaje para llevarlo a la escuela, y Opera de repente le preguntó si le gustaría regresar al mundo humano. Iruma estaba a punto de dar una respuesta positiva hasta que recordó la vida miserable que llevaba en el mundo humano, que no era nada en comparación con el dulce estilo de vida que tenía en el mundo demoníaco. Esto puso a Iruma en un estado de crisis mental mientras se preguntaba si realmente quería volver al mundo humano, y Opera luego reveló que sería posible para él regresar al mundo humano si se graduaba con un rango alto. Luego aconsejó a Iruma que fortaleciera su determinación antes de decirle que Sullivan estaba sacando el carruaje para él, lo que lo hizo correr más rápido que un tren bala para encontrarse con sus amigos. En la escuela, Iruma aún no podía decidir si quería o no regresar al mundo humano, y Amerie comenzó a pensar en la forma correcta de convocar a Iruma para verlo. Recordó una escena de Recuerdos de Primer Amor, donde la chica llamada Rin invitó cortésmente al chico llamado Kakeru a verla después de clases. Escribió un mensaje similar, pero decidió borrarlo por lo vergonzoso que sonaba. Mientras tanto, Iruma estaba almorzando mientras pensaba en las palabras de Opera, y se dio cuenta de que graduarse con una calificación más alta solo le traería más atención. Justo entonces, Asmodeus y Clara se acercaron a verlo, pero él no pudo quedarse con ellos porque recibió un mensaje de su mamá del manga invitándolo a verla. Después de que se fue, Asmodeus le contó a Sabnok cómo Iruma se había estado alejando en secreto últimamente y les aconsejó que lo siguieran, así que inmediatamente comenzaron a buscarlo. En la sala del consejo estudiantil, los miembros discutían asuntos importantes, pero Amerie no podía concentrarse en absoluto, y terminó despidiéndolos temprano para poder ir a pasar el rato con su chico. Mientras tanto, Asmodeus y Clara compraron unas gafas antidemonios en la tienda de la escuela, y estas gafas tenían la capacidad de hacer que cualquiera que las usara fuera completamente imperceptible. Amerie finalmente se encontró con Iruma en el pasillo, y Asmodeus y Clara, que observaban desde la esquina, quedaron atónitos por lo que estaban viendo. Asmodeus comenzó a inventar historias tontas sobre cómo Iruma intentaba obtener el control del consejo estudiantil, y rompió a llorar mientras lo elogiaba. Un rato después, Iruma comenzó a leer el 5º volumen de Recuerdos de Primer Amor a Amerie, y llegó a un punto donde los personajes hablaban de sueños, así que Iruma le preguntó a Amerie si tenía algún sueño para el futuro.
Ameri dijo que quería ser un demonio muy orgulloso y añadió que quería que otros también se sintieran orgullosos de ese hecho, de que ellos también eran demonios, por eso quería mejorar la naturaleza de los estudiantes en la escuela. Luego reveló que ayudaría con el trabajo de su padre después de graduarse, e Iruma dijo que era increíble, pero luego ella le preguntó por sus sueños. Iruma dijo que estaba contento con solo divertirse con todos, pero ella dijo que esos eran solo sus ideales y afirmó que quería escuchar sus ambiciones. Ella especificó que quería escuchar su deseo y luego hizo la pregunta una vez más, mientras Asmodeus y Clara, que observaban por la ventana, comenzaron a hacer tonterías juntos. Cuando Clara mencionó querer entrar en la habitación, Asmodeus la detuvo, insistiendo en que esperaran hasta que averiguaran qué tramaba Iruma. Sin embargo, le molestaba el hecho de que no escuchaba lo que Iruma y la presidenta decían, pero decidió seguir escuchando a escondidas de todos modos. Mientras tanto, la pregunta de Ameri hizo que la última neurona viable de Iruma finalmente se rindiera, y Asmodeus logró evitar que Clara irrumpiera en la habitación usando su cuerpo como escudo. Asmodeus dijo entonces que no la dejaría interferir porque estaba seguro de que Iruma estaba haciendo algo súper importante que ni siquiera ellos podían comprender. Dentro de la habitación, cuando Ameri fue a ver a Iruma, él le dijo que todo este tiempo solo había pensado en lo que otros querían de él y no en lo que él quería hacer. Ameri entonces le pidió que ideara una ambición para sí mismo, y fuera de la habitación, Asmodeus estaba haciendo sus mejores movimientos para evitar que Clara lo superara. Iruma se devanó los sesos durante varios minutos, pero no pudo pensar en nada, así que Ameri le dijo que ascendiera de rango y le aconsejó que empezara por convertirse en un rango Bet. De repente, la puerta se hizo añicos y Asmodeus se disculpó con ellos antes de explicar que Clara se había vuelto completamente WWE y se había abierto paso a golpes. Ameri inmediatamente escondió el manga y Clara arrastró a Iruma fuera de la habitación. Mientras estaban afuera, Ameri le dijo a Iruma que lo estaría esperando para que estuviera a su lado cuando ascendiera de rango, y esto lo dejó sin palabras. Esa noche, Iruma estaba en la cama pensando en cómo ascender de rango significaría destacar, y luego se dio cuenta de que no tenía sentido para él ascender de rango, ya que era un humano. Al día siguiente, Clara estaba relajándose sobre los hombros de Sabnok y le preguntó cómo podía recuperar a Iruma de las garras de la bruja pelirroja. Sabnok dijo que necesitaba encantarlo con sus artimañas femeninas y luego citó una página de un libro sobre cómo convertirse en un rey demonio que decía: si algo te es arrebatado, debes recuperarlo usando encantos para tenerlos a tus pies. Durante la clase, Iruma revisó las opciones de cursos optativos y terminó eligiendo las clases magistrales porque era la única en la que no tenía que destacar. Cuando explicó su razón, Asmodeus decidió ir con la misma opción. Sin embargo, cuando revisaron el formulario de Clara, vieron que ella eligió una clase de seducción, y esto asombró a todos, porque sabían que la malvada de grado S a cargo de esa clase, llamada Reim, conocía todas las formas de hacer que las chicas fueran lo suficientemente atractivas como para que los hombres cayeran de rodillas. Cuando Asmodeus le preguntó qué tramaba, ella discutió un poco con él antes de decirle a Iruma que lo haría caer rendido a sus pies. El día de la clase de seducción, Reim se presentó a los estudiantes antes de decirles que las súcubos podían cambiar su apariencia para adaptarse a las preferencias de su presa. Luego dijo que lo más importante era hacer que los hombres se enamoraran de ellas usando las técnicas que estaba a punto de mostrarles. Justo entonces notaron a Kamui en su clase, así que Reim lo echó de un manotazo antes de usar una técnica de súcubo que le permitía medir el atractivo de sus estudiantes. Cuando midió a Elisabetta, se impresionó al ver que estaba en un 89%, lo que la convertía en una A, y cuando revisó a Karori, la calificación que vio fue del 51%, lo que la convertía en una B. Cuando Karori empezó a sentirse mal, Reim dijo que estaba bien porque lo más bajo que había visto era un 21%, pero cuando revisó a Clara, se asombró por el hecho de que la chica cabeza hueca solo tenía un 2%. Luego le dio a Clara un montón de libros de texto especiales y dijo que tenía que leerlos a la fuerza. Algún tiempo después, Clara revisó uno de los libros de texto y la primera lección trataba sobre posar. Cuando vio a Iruma caminando por el pasillo, intentó seguir las instrucciones que leyó sobre posar, pero terminó pareciendo que estaba en medio de un reinicio de Wi-Fi, dejando a Iruma convencido de que necesitaba desesperadamente un baño. El segundo paso en el libro de texto era tocar, y después de leer las instrucciones sobre cómo dar un toque seductor, ella terminó simplemente abrazando a Iruma por detrás y jugando un juego tonto con él en su lugar. El tercer paso en el libro de texto era usar algo que atrajera la atención de un hombre, así que, por supuesto, se puso un extraño disfraz de monstruo que solo molestó tanto a Asmodeus que se la llevó a rastras. El cuarto paso en el libro era cambiar tu imagen usando perfume, así que se echó un cubo entero de perfume encima, lo que la hizo transformarse en algo que se veía y olía horrible. Siguiendo el quinto paso, intentó maquillarse, pero terminó pintándose la cara como un payaso y todos los chicos de la clase se rieron de ella por eso.
Cuando Clara llegó a casa, sus familiares notaron que estaba desanimada, así que la llenaron de tanta positividad que volvió a su estado alegre habitual y terminó haciendo una divertida actuación musical con ellos. Esa noche decidió que el siguiente paso era besar a Iruma y practicó besando a su muñeca. En la escuela ese día, Clara hizo una combinación de todos los desastrosos pasos de seducción que había tomado hasta el momento, y cuando intentó besar a Iruma, él esquivó usando su habilidad de evasión, haciendo que su beso aterrizara en el estómago de Kalego. Después, Kalego la castigó haciéndola escribir 1.000.000 de palabras en la pizarra. Un rato después se encontró con Reim, quien le dijo que no estaba hecha para la seducción antes de mostrarle un perfume especial que podía hacer que cualquier hombre se enamorara de ella. Sin embargo, Clara afirmó que no lo quería y se marchó. Unas horas más tarde, Clara se sentó en el jardín de la escuela y comenzó a sentirse mal por su falta de atractivo antes de que llegara Iruma. Iruma dijo que era peligroso para una chica estar sola allí, y ella se emocionó tanto por el hecho de que la llamara chica que comenzó a burlarse de él de forma juguetona. Con una cálida sonrisa, le dijo que lo haría enamorarse de ella de nuevo, y esto, extrañamente, hizo que el corazón de Iruma diera un vuelco. Mientras corría junto a él, Reim se asombró al ver que su tasa de atractivo había subido al 10%. A la mañana siguiente, Iruma se encontró con Asmodeus en el comedor y le dijo que quería subir de rango. Iruma explicó que por ahora su objetivo era ascender de Aleph a Bet. Luego le pidió a Asmodeus que le enseñara cómo subir de nivel su rango. Asmodeus de repente rompió a llorar porque todo este tiempo pensó que Iruma no tenía ningún interés en los rangos, y recordó el hecho de que el rango de Iruma fue considerado inmensurable después de que hizo del guardián del Valle Degollador su mascota. Sabía que Iruma no podía ser medido en la misma escala que los demonios normales, pero sentía que era incorrecto que los idiotas a cargo lo pusieran en el rango más bajo del tablero. Luego le dijo a Iruma que él también estaba disgustado cuando Iruma fue clasificado a Aleph, y le dijo a Iruma que necesitaban comenzar su nueva misión de mejora de rango de inmediato. Asmodeus luego declaró en voz alta que Iruma se convertiría en un Yod y gobernaría el reino demoníaco, haciendo que todos en el edificio perdieran la cabeza. Sin embargo, Iruma dijo que estaba bien con solo subir al rango Bet y el rey Simp. Asmodeus supuso que era un plan maestro nivel Batman para apoderarse de la escuela, así que se disculpó por no ver el panorama completo. Asmodeus luego anunció a la multitud que Iruma se prepararía para ascender al rango de Bet, y la admiradora de Iruma, Aiko, se preocupó de que su ascenso significaría que ya no estarían en el mismo rango. Horas más tarde, Asmodeus llevó a Iruma y Clara al gimnasio subterráneo de Babels, y Clara inmediatamente empezó a jugar. Asmodeus luego reveló que la única forma para que Iruma mejorara sus rangos era obtener buenas calificaciones en los exámenes periódicos de promoción de rango que tenían en clase, y dijo que el próximo examen de promoción sería en una semana. Reveló que durante el examen serían evaluados en algo llamado bala de cañón de ejecución. Cuando Iruma preguntó qué era, explicó que la bala de cañón de ejecución fue una vez una prueba utilizada para sofocar un brote repentino de demonios que luchaban por territorios. Y durante el evento usarían armas llamadas caimanes que tenían dientes enormes que les permitían destrozar a sus objetivos. Luego dijo que el primero en entrar al castillo enemigo y eliminar a todos dentro sería declarado ganador, e Iruma se sintió aterrorizado por este evento. Asmodeus luego dijo que debido al número de bajas, la escuela ahora usaba balones de dodgeball especiales en lugar de caimanes, y añadió que aquellos que fueran golpeados con el balón quedarían fuera del juego. También dijo que los expulsados del campo podían volver tan pronto como golpearan a un enemigo con el balón, y luego le pidió a Clara que creara unos títeres malditos con los que pudieran jugar. Cuando ella creó los títeres malditos, pasaron las siguientes 2 horas practicando, e Iruma finalmente se dio cuenta de que el juego era básicamente dodgeball. Empezó a sentirse confiado sobre sus posibilidades de aprobar, pero de repente un balón supercargado pasó volando junto a su cara y se estrelló contra la pared opuesta. Cuando miró hacia atrás, vio que Sabnok había venido a unirse a la diversión, y no pasó mucho tiempo antes de que el resto de la clase de inadaptados apareciera para jugar con ellos también. Sabnok luego lanzó un potente disparo a Goemon, pero Goemon usó un corte de viento para dividir el balón en dos, haciendo que una de las mitades volara hacia Karori, mientras la otra volaba hacia Pichero. Karori copió uno de los trucos de hielo de Sub-Zero para bloquear su mitad del balón, mientras Pixaril bloqueaba su mitad, usando magia de tierra. Sabnok luego disparó una andanada de tiros supercargados y todo el juego se volvió tan caótico que Iruma comenzó a renunciar a su objetivo de ascender de rango. Asmodeus luego le dijo que necesitaba entrenar más, y luego sugirió que discutiera el asunto con Sullivan. Cuando Iruma llegó a la oficina de Sullivan, este usó un tono sorprendentemente serio al pedirle a Iruma que le contara sobre el entrenamiento que quería. Y en clase, Kalego estaba molesto por el hecho de que todos los inadaptados no estaban en clase. Durante el entrenamiento de Iruma, Sullivan le pidió que apuntara su balón de dodgeball a una roca gigante que estaba frente a él, y luego le dio algunas instrucciones adicionales sobre cómo posicionar su cuerpo.
Iruma sentía que era solo dodgeball normal, pero justo cuando estaba a punto de lanzar el balón, Sullivan le pidió que dijera la palabra libera, y cuando lo hizo, su anillo creó un aura similar a un dragón que destruyó la roca. Sullivan afirmó que su entrenamiento había terminado ya que ahora podía vencer a sus compañeros fácilmente, pero Iruma dijo que usar el poder de Sullivan se sentía como hacer trampa. Iruma luego dijo que quería hacerlo por su cuenta, sin usar magia, y Sullivan respondió que sería difícil para él si lo intentaba. Sullivan luego aplicó algo de magia a las manos de Iruma mientras explicaba que estaba fortaleciendo las manos de Iruma para que pudiera atrapar los tiros de los usuarios de magia, permitiéndole así tener un partido justo. Después, Sullivan dijo que se iba y antes de irse puso a Opera a cargo del entrenamiento de dodgeball de Iruma. Cuando comenzó el entrenamiento, Opera empezó a lanzar balones de dodgeball a Iruma, y cuando Iruma logró esquivarlos todos, elogió las habilidades de evasión de Iruma antes de decir que no podía solo evadir si quería aumentar su rango. Luego le dijo a Iruma que intentara atrapar ese balón antes de continuar con una andanada de lanzamientos de dodgeball, y para cuando terminaron, el alma de Iruma ya estaba agotada. Más tarde esa noche, Iruma estaba sentado en su cama y recibió un montón de mensajes de Asmodeus y Clara que lo motivaron a seguir adelante, y decidió darle una actualización a Mary también. Al día siguiente, Asmodeus y Clara observaron cómo Opera reanudaba su entrenamiento con Iruma, y Opera explicó que el balón se detendría cuando fuera apuntado a la cara de Iruma, permitiéndole atraparlo. Sin embargo, Iruma aún no logró atrapar el balón, así que Opera le dijo que se concentrara antes de lanzarle un balón supercargado. Iruma siguió esquivando el balón varias veces hasta un cierto punto en que logró tocar brevemente el balón antes de que se fuera volando. Mientras tanto, Ameri estaba junto a su colección de manga y decidió posponer su lectura hasta que Iruma terminara su entrenamiento. Al mismo tiempo, Iruma hizo algunos ejercicios físicos mientras se concentraba en la idea de atrapar el balón y, después, empezó a atiborrarse de una porción de comida suficiente para el titán colosal. Cuando Asmodeus intentó darle un poco de agua, notó que las manos de Iruma estaban magulladas por todas partes, e Iruma explicó que era porque el balón ahora golpeaba su mano la mayor parte del tiempo gracias al entrenamiento de Opera. Después de comer, Iruma entrenó con sus amigos y luego fue a casa a dormir. Cuando Sullivan le preguntó a Opera cómo iba el entrenamiento, Opera dijo que aún no había atrapado un balón, pero también le dijo que Iruma se estaba divirtiendo muchísimo todos los días. El día antes del examen de promoción, Iruma se mentalizó y cuando Opera le lanzó un tiro, logró finalmente atrapar el balón. Más tarde esa noche, Iruma durmió una siesta con sus amigos junto a un árbol, y Opera le dijo a Sullivan que Iruma estaba listo para el examen. El día del examen de promoción, Iruma devoró su habitual desayuno tamaño king, y Opera le ofreció algunos consejos recordándole que para los demonios, el miedo era la forma máxima de humillación. Luego le dijo a Iruma que necesitaba ser más directo incluso con miedo, transformando su temor en emoción. Cuando Asmodeus y Clara vinieron a buscar a Iruma, él se ató el cabello hacia atrás y se preparó para el loco viaje que le esperaba. En la escuela, Kalego invocó una pantalla divertida para explicar las reglas del juego, y cuando terminó, la estrelló contra el suelo y anunció que su aumento de rango sería determinado por el equipo que ganara la batalla, así como por los rangos de los oponentes que lograran golpear. Luego dijo que serían divididos en un equipo A, que usaría brazaletes amarillos, y un equipo B, que usaría brazaletes rojos. Asmodeus le dijo algunas palabras de motivación a Iruma, pero cuando se pusieron los brazaletes se dieron cuenta de que estaban en equipos separados. Iruma estaba en el equipo A, que consistía en Clara, Zapnok, Picero, Elisabetta, Jazz y una muñeca maldita, mientras que Asmodeus pertenecía al equipo B, que incluía a Goemon, Karori, Schneider, Kamui, Zoe y Led. Al notar esto, Asmodeus comenzó a gritarle a Kalego por intentar arruinar su amistad, pero Kalego explicó que lo dividió así para asegurar un equilibrio de poder. Luego les dijo que hicieran fila, y Asmodeus decidió ayudar a Iruma desde el campamento enemigo, pero se preguntó cómo lo haría. Cuando comenzó el juego, Led aconsejó a sus compañeros que no le lanzaran el balón a Iruma porque no solo era lo suficientemente poderoso para derrotar a Asmodeus, sino también un maestro de la evasión. Asmodeus no formaba parte de esta reunión de estrategia ya que estaba perdido en sus propios pensamientos, y Zapnok comenzó a provocar al equipo B para que desperdiciara sus tiros en él. Led dijo que sería una gran idea morder el anzuelo porque Zapnok era el mismo tipo que cayó en todas las trampas de su clase el primer día y todos estuvieron de acuerdo con esa idea. Sin embargo, Jazz de repente les arrebató el balón y se lo pasó a Zapnok. Karori creó un muro de hielo para proteger a sus compañeros mientras Zapnok les lanzaba el balón y este golpeó el hielo antes de rebotar ligeramente en Karori. Después de que Kalego anunció que Karori estaba fuera, Kamui logró atrapar el balón, pero el rey de los Sims se lo entregó a Elisabetta como un regalo, lo que hizo que Kalego anunciara que estaba fuera por cruzar a la cancha del oponente.
Cuando llegó el momento de reanudar el juego, Clara creó un montón de pelotas con su bolsa, y todos buscaban desesperadamente la pelota real, hasta que Picero, de repente, decidió destruir la cancha con su magia, haciendo que las pelotas salieran volando por los aires. Cuando Jazz señaló la pelota verdadera, Iruma la atrapó, haciendo que todos elogiaran sus habilidades, y Kalego anunció que Pizarro era expulsado de la cancha por usar magia en algo que no era la pelota. Iruma estaba contento porque los resultados de su entrenamiento con Opera se notaban, pero al intentar lanzar la pelota se dio cuenta de que nunca le habían enseñado cómo hacerlo. Todos observaban expectantes mientras Iruma sostenía la pelota, pero entonces Sabnok se la quitó y dijo que él lideraría el ataque. A Sabnok le molestó que Asmodeus estuviera soñando despierto en medio del partido, así que le lanzó la pelota para intentar que volviera a la realidad. Sin embargo, Asmodeus la atrapó fácilmente con una mano antes de lanzársela directamente a la fea cara de Sabnok, lo que hizo que Kalego anunciara que el cabeza de músculo estaba afuera. Al ver esto, el resto del equipo A decidió no lanzarle la pelota a Asmodeus, quien seguía actuando como el protagonista. Pero Clara no se enteró, pues estaba tan decidida a vengar a Sabnok que le lanzó la pelota a Asmodeus, solo para ser noqueada de una forma vergonzosa. Después, el partido continuó a un ritmo constante, y todos los demonios fueron eliminados de la cancha, uno por uno, hasta que solo quedaron Asmodeus e Iruma frente a frente. Asmodeus se asustó al darse cuenta de esto, y ambos equipos comenzaron a animar a sus soldados restantes. El príncipe de la llama consideró darle la pelota a Iruma para una victoria fácil, pero al ver que Iruma estaba concentrado, cambió de opinión. Recordó lo mucho que Iruma se había esforzado en su entrenamiento, y se avergonzó de sí mismo por no haber considerado los sentimientos de Iruma todo este tiempo. Luego creó una enorme ola de fuego a su alrededor, y le dijo a Iruma que le daría todo lo que tenía. Iruma dijo que estaba decidido a atrapar su tiro, y mientras los miembros del consejo estudiantil entraban en la zona, algunos supusieron que Ameri iba allí porque quería reclutar a Asmodeus para el consejo, pero ella dijo que estaba allí para ver algo mucho más interesante. Toda la clase empezó a animarlos como si fuera una revancha de Mayweather contra McGregor, y Jazz señaló que era su revancha oficial de la pelea que tuvieron el día de la entrada. Iruma notó que Asmodeus tenía más malicia en su poder mágico que antes, y cuando se preparó para lanzar la pelota, Iruma corrió hacia adelante para enfrentarlo, tal como Opera le había aconsejado. Asmodeus le lanzó la pelota con una inmensa cantidad de poder de fuego, e Iruma luchó por sujetarla, así que giró en el aire y se la devolvió. Cuando la pelota golpeó a Asmodeus, Kalego anunció que el equipo A había ganado el duelo, y todo el grupo trató a Iruma como un héroe de guerra. Mientras Kalego observaba, se dio cuenta de que el tiro de Asmodeus era tan potente que pocos estudiantes de cursos superiores podrían contrarrestarlo, pero Iruma lo logró usando su extraña habilidad de evasión como ataque. Luego, le entregó a Iruma una insignia de rango y dijo que nunca habría subido de rango si Asmodeus le hubiera dejado ganar, antes de anunciar oficialmente que Iruma había ascendido al rango Bet. El resto de los compañeros empezaron a debatir que Iruma merecía un rango más alto por la increíble hazaña que logró, pero Kalego dijo que los rangos no subían tan fácilmente, y reveló que no habría más exámenes en adelante, lo que significaba que la única forma de subir de nivel era esforzarse más. Después, Iruma no podía dejar de sonreír, y Ameris se acercó para felicitarlo. Iruma le dijo que por fin sabía lo que se sentía al esforzarse, y ella le dijo que eso mismo que sentía era ambición. Cuando Iruma regresó a casa esa noche, les contó a Opera y Sullivan sobre su logro antes de agradecer a Opera por su ayuda. Mientras celebraba con Opera, Sullivan sintió celos, pero finalmente se dio cuenta de que él no había hecho nada para ayudar a Iruma durante el entrenamiento. Esa noche, Iruma se acostó en su cama y empezó a deleitarse con la emoción que sentía, y cuando recordó a Opera preguntándole si quería volver al mundo humano, se durmió con una enorme sonrisa en su rostro. Al día siguiente, Iruma reanudó la lectura de Recuerdos del primer amor a Amari, pero a mitad de camino, su mente divagó hacia todo lo que había sucedido últimamente, dejándolo preguntándose qué le esperaba. Amari entonces le preguntó sobre los siguientes eventos del manga, así que continuó su lectura hasta que oyeron sonar la campana de la escuela. Después de que Amari se fue a clase, Iruma volvió a pensar en sus ambiciones y se preguntó si debería seguir subiendo de nivel como Rimuru. Durante la clase, un profesor de pelo verde llamado Robin apareció y se presentó como el nuevo maestro a cargo de la asignatura de familiares. Explicó que se perdió la ceremonia por estar demasiado ocupado en TikTok, y luego confesó que su capacidad de atención a veces estaba bastante alterada. Robin anunció entonces que su primera asignatura sería la comunicación con sus familiares, e Iruma se dio cuenta al instante de que esta asignatura sería un problema para él. Los llevó al campo y dijo que pasarían un tiempo especial de unión con sus familiares. Primero llamó a Asmodeus y este invocó a su serpiente Gorgona, lo que dejó a Robin atónito.
En un intento de no quedarse atrás, Sabnok invocó a su Kelby, y Robin estaba absolutamente emocionado al ver a ambos familiares. Asmodeus y Sabnok se enfrentaron presumiendo de sus familiares como dos niños discutiendo sobre cuyo padre trabaja en Nintendo, y pronto Robin dijo que era el turno de Clara para mostrar a su familiar. Clara invocó entonces a una criatura parecida a un dinosaurio llamada Fawful, y Robin quedó impresionado porque sabía que era un familiar raro cuyas palabras y acciones eran un completo misterio. Se preguntó cómo había logrado domarlo, pero al ver que la trataba como a su mascota, se dio cuenta de que no lo había domado en absoluto. Siguiendo las órdenes del Fawful, ella fue a la tienda de la escuela a pedir un bocadillo, y cuando regresó lo comieron juntos, lo que dejó a Robin impresionado por el hecho de que pudieran comunicarse sin palabras. Robin llamó entonces a Iruma para que invocara a su familiar, pero Iruma le dijo que moriría si lo hacía. En respuesta, Robin empezó a insistirle a Iruma para que le mostrara a su familiar, y como Iruma no podía negarse a una petición, accedió a invocarlo. Mientras tanto, un profesor informó a Kalego sobre un informe que recibieron de un estudiante de que era demasiado duro con ellos, pero la mirada aterradora de Kalego fue suficiente para hacerlo callar. Kalego entonces empezó a despotricar sobre cómo era deber de un profesor tratar a los estudiantes como basura, cuando de repente desapareció de la habitación. Kalego apareció en su forma de pájaro en el campo y al instante se enfadó, así que Iruma se disculpó 1.000.000 de veces para calmarlo. Cuando Robin empezó a acariciarlo, Kalego intentó golpearlo, pero terminó golpeando accidentalmente la mano de Iruma, causando que un rayo lo electrocutara como castigo por desafiar a su amo. Kalego entonces empezó a rogarle a Iruma que deshiciera el hechizo de invocación, pero Robin sacó a colación las palabras de Kalego en las directrices para profesores que les prohibían permitir exenciones especiales durante la clase. Elisabetta sugirió decirle a Robin que el familiar era Kalego, pero Led y los otros chicos dijeron que no debía hacerlo porque se estaban divirtiendo demasiado viendo a su profesor avergonzarse. Un rato después, Kalego le dijo a Iruma que se oponía a ser tratado como su familiar, pero luego dijo que iba en contra de su política interrumpir los procesos de aprendizaje antes de decirle a Iruma que obtuviera solo las puntuaciones más altas posibles durante las clases de familiares. Luego le explicó a Iruma que una invocación de un amo era absoluta y que la forma y el aspecto también estaban influenciados por su amo. Kalego luego señaló que la forma humillante en la que estaba era por culpa de Iruma antes de revelar que la única vez que un familiar necesitaba obedecer a su amo era cuando era invocado. En ese momento, Robin sugirió una sesión de lanzamiento de frisbee entre amo y familiar, e Iruma intentó negarse, pero cuando Robin dijo que no tenía más remedio que reducir la puntuación de Iruma si lo hacía, Iruma y Kalego accedieron a hacerlo. Cuando Iruma lanzó el frisbee, Kalego, a regañadientes, fue a recogerlo mientras los estudiantes se burlaban de él, y cuando se lo devolvió a Iruma, Robin sugirió un choque de manos. Cuando lo hicieron, Robin los hizo hacer otras actividades vergonzosamente divertidas que dejaron a Kalego destrozado al terminar. Iruma se disculpó con Kalego por todos los problemas que le causó, y Kalego le preguntó por qué no lo invocó cuando estaba a punto de ser atacado por el guardián del Valle Degollador. Iruma dijo que era porque no quería que ni él ni el guardián del Valle Degollador salieran heridos, y su pequeña sesión de unión fue interrumpida cuando Sabnok y Asmodeus empezaron a causar un alboroto. Robin intentó advertirles que no pelearan usando a sus familiares, pero le dijeron que se callara antes de enviar a sus familiares el uno contra el otro. Sin embargo, Kalego terminó derribando a ambos familiares antes de que las cosas pudieran escalar más, y les dio una lección a todos, incluyendo a Robin, sobre cómo los familiares debían ser mantenidos bajo control por sus amos para no herir a la gente a su alrededor. Luego dijo que solo Iruma tenía la idea correcta al respecto y ordenó a todos que trataran a sus familiares con respeto. Siguiendo esta orden, todos acariciaron a sus familiares, incluido Iruma, y después Kalego le impuso a Robin un papeleo infernal como castigo por avergonzarlo. Unos días después, Iruma estaba almorzando con sus dos amigos cuando notó que no había muchos estudiantes de primer año en la cafetería, y luego unas chicas de otra clase se acercaron a jugar con ellos, hasta que oyeron la alarma de la escuela sonar ruidosamente. Después de que las chicas se fueron, Iruma preguntó por qué se habían ido tan rápido, así que Asmodeus le explicó que pertenecían a algo llamado Butler, que era un grupo de estudiantes con intereses similares que se unían para subir de rango. También reveló que había un examen de promoción grupal reservado para los Butlers, y dijo que también era posible subir de rango a través de logros personales. Asmodeus entonces le aconsejó unirse a un Butler para poder ascender al rango Dalet, e Iruma aceptó. En ese momento, una multitud de estudiantes de cursos superiores invadió la sala para reclutar a los de primer año para sus Butlers. Mientras tanto, una multitud de miembros veteranos de Butlers se reunió fuera de la torre de primer año, y un profesor les recordó que debían ser respetuosos con otros Butlers mientras buscaban nuevos reclutas. Luego tiró el micrófono y anunció que la caza de novatos había comenzado, haciendo que los demonios de cursos superiores irrumpieran en la sala con armas en mano.
Los reclutadores de Butlers comenzaron a acercarse violentamente a los estudiantes, y cuando uno de ellos intentó encarar a Iruma, Asmodeus lo asustó con una ola de llamas. En ese momento, algunos estudiantes de cursos superiores intentaron reclutar a Asmodeus, pero él los rechazó de forma brusca, quemando sus folletos y creando un enorme anillo de fuego a su alrededor para que no pudieran acercarse más. Cuando se fueron, le explicó a Iruma que la casa de novatos solo estaba permitida durante 66 minutos, el día en que se levantaba la prohibición de los periodos de prueba de Butlers, después del almuerzo. Mencionó que algunos veteranos se volvieron demasiado violentos durante su reclutamiento, y dijo que el anillo de fuego a su alrededor seguramente asaría a cualquiera que intentara acercarse a ellos. Mientras tanto, un montón de estudiantes estaban siendo brutalmente arrebatados a diferentes Butlers, e Iruma empezó a sentir miedo, pero Asmodeus dijo que estaba bien, porque el Butler encargado de controlar esas situaciones, el consejo estudiantil, estaba al tanto. En ese momento, el consejo estudiantil llegó de una manera muy elegante, e Iruma se sorprendió tanto al ver que Ameri era la presidenta que gritó en voz alta. Cuando Ameri escuchó la voz de Iruma, se acercó a él y le ofreció la oportunidad de unirse al Butler del consejo estudiantil. Después, la casa de novatos llegó a su fin y los de primer año regresaron a su clase, donde Kalego les informó que los próximos 3 días serían un periodo de prueba de Butlers, lo que les permitiría decidir a qué Butler les gustaría unirse. Luego afirmó que elegir Butlers era una decisión importante y vital para ascender de rango, y les aconsejó que no se lo tomaran a la ligera. Iruma se preguntó a qué Butler debería unirse, y entonces Asmodeus sugirió que fueran a ver los diferentes Butlers de la escuela después de clase. Después de clase, Iruma y la pandilla fueron a la torre de primer año, y como Iruma era tan fácil de convencer, tomó folletos de cada Butler, llenándose la mano hasta que Asmodeus quemó todos los papeles hasta convertirlos en cenizas. Cuando Rain vino a anunciar su Butler de seducción, Clara ni siquiera dudó antes de tomar un formulario de solicitud. En ese momento, Iruma vio a Led, Jazz y Kamui, y cuando les preguntó sobre sus elecciones de Butler, Led dijo que se uniría al Butler de juegos para aprender nuevas estrategias. Jazz dijo que se uniría al Butler de nueva magia porque quería convertirse en el próximo Doctor Strange, pero Asmodeus sabía que todo lo que quería era dinero. Kamui afirmó que se uniría al Butler de estudios femeninos, pero Asmodeus lo interrumpió de inmediato diciendo que no existía. Cuando Led le preguntó a Iruma a qué Butler se uniría, Iruma dijo que aún no tenía nada en mente, pero de repente su anillo comenzó a arrastrarlo. El anillo lo llevó por el pasillo y terminó chocando con un demonio llamado Kirio, quien llevaba una mochila que se suponía debía entregar a Santa para su próxima salida. Cuando Iruma se disculpó, vio que Kirio parecía haber perdido una pelea contra un jefe sin objetos de curación, así que empezó a entrar en pánico hasta que Kirio se levantó y explicó que simplemente estaba experimentando un lag en la vida real. Kirio señaló entonces que el anillo glotón de Iruma reaccionó al collar que llevaba porque estaban hechos del mismo metal, y luego Iruma empezó a ayudarlo a recoger todas sus cosas. Kirio reveló que solo tenía un rango Bet a pesar de ser un estudiante de cursos superiores porque no tenía mucha magia, y creó su collar para poder almacenar un poco de magia. Luego dijo que su objetivo era crear un aparato mágico que permitiera a los demonios que no tenían mucha magia poder usarla, y esto impresionó a Iruma. Después de que se fue, Iruma y su equipo revisaron varios Butlers donde las cosas salieron horriblemente mal, y mientras caminaban por el pasillo, vieron a Sabnok unirse a un Butler de Rey Demonio, que al final resultó ser un Butler para nerds. Esa noche, Iruma le contó a Sullivan cómo su anillo perdía el control a veces, así que Sullivan lo ayudó a ajustarlo y le dijo que pronunciara un conjuro llamado La Fire. Cuando Iruma lo dijo, creó una pequeña ráfaga de llama que Sullivan dijo que era el modo más débil llamado Modo Diablo, y luego Sullivan lo cambió al siguiente modo llamado Modo Demonio, que creó una piscina de llamas mucho más grande. Luego lo subió al modo Ifrit, lo que hizo aparecer un monstruo de fuego, y después aconsejó a Iruma que se las arreglara usando el modo Diablo, ya que los demás eran demasiado peligrosos. Sin embargo, le dijo a Iruma que usara un hechizo llamado Panda Rula, si realmente se metía en problemas, y cuando Iruma intentó decirlo, rápidamente le cubrió la boca mientras explicaba que el hechizo era un movimiento extra especial que desataba toda la magia del anillo a la vez. Al día siguiente, Clara decidió unirse al Butler de piedra, papel o tijera. Espera encontrarse con Goku entrenando sus reflejos allí, y luego Iruma visitó el Butler de bala de cañón de ejecución, donde usó su magia libera en modo diablo para lanzar la pelota al capitán. El capitán atrapó la pelota fácilmente y le dijo a Iruma que se uniera al club, pero él lo rechazó. Mientras Iruma caminaba por el pasillo, recibió un mensaje de Ameri y, mientras intentaba responderle, la habitación de al lado explotó de repente. Cuando el humo se disipó, vio a Kirio y se dio cuenta de que la habitación en la que estaba era el Butler de aparatos mágicos.